David Galeano, ¿cómo te va, David? Carlos Martínez, Radio Caritas Universidad Católica te saluda. Cordial para vos y para la audiencia. Gracias por atendernos. Sé que estuviste en una jornada intensa de solidaridad con Ramón Silva, pero te llamamos específicamente porque como vos le viste a Ramón, ¿cómo anda la evolución de su estado de salud, David? Sí, Carlos, justamente el viernes pasado, para ser exacto, vimos a saludarle y llevarle un poco el testimonio de esa solidaridad y le encontramos bastante bien, Carlos. El día anterior, el jueves, se había sometido a 2 quimioterapias en simultánea, porque son varias sesiones que tiene que hacer. Y nos comentó que lo que ahora le están haciendo le está ayudando a él en esa metástasis que ya tuvo, ¿verdad? Él usó la palabra así como enfriar, como hablando, digamos así, de una manera que se aclara, como que están congelados esos puntos de difusión del cáncer y que todo depende en este momento del tratamiento que está haciendo. Físicamente está delgado, entonces perdió 5 kilos en estos días y que la parte más importante pasa por recuperar el peso, por recuperar esa fortaleza, porque efectivamente tiene las defensas bajas. Está viviendo en este momento con la hermana en la ciudad de Fernando de la Mora. Por indicación médica le dijeron que justamente esté viviendo en este lugar, ya que tampoco le conviene mucho permanecer en el IPS, en el SUMA, solamente para estos tratamientos, Carlos. Y lo vimos bastante, digamos, con mucho interés, tiene su computadora enfrente, está trabajando, ¿verdad? Y él cree que está seguro de que esa es una forma de vencer también a esto. Nos mostró los libros, los que ya tiene, una especie de modelos que le hicieron. Son obras fabulosas, Carlos. Yo le quito el sombrero a Ramón Silva por un trabajo extraordinario. Lo que él hizo y hace en materia de producción bibliográfica inclusive es algo enorme, ¿verdad? Uno tendría que estar allí y ver lo que está haciendo para poder comprender mejor la situación. Pero en líneas generales, Carlos, él está bastante bien, está muy animado. Te cuento que me pidió, inclusive ya tuve la oportunidad de hacerlo con la gente del Ateneo, pero me pidió agradecer a todos, a tanta gente que le está ayudando. Y decía que inclusive esos montos de dinero que le están haciendo llegar, lo tiene guardado en una parte. La idea es que inclusive en algún momento, si sale de todo esto, poder utilizar ese dinero para imprimir estos libros y decía él entregarle gratuitamente a la gente, sobre todo a los niños y jóvenes en las escuelas. Eso es básicamente el estado del... Ahora, lo importante, que me parece muy significativo lo que estás diciendo, es que la palabra que utilizó es dentro del estado delicado, por supuesto, en que está. Lo que él te dijo es que el cáncer está congelado. Esa fue la cuestión, Carlos. Y también allí reconoció muchísimo a los médicos, a la gente del hospital que según él están haciendo un trabajo muy, pero muy importante con él. La paciencia, todo. Para él es una cuestión fundamental y me doy cuenta que al decir eso también él estuvo demostrando esa especie de sensación de estar bien. Y ahí viene la cuestión importante. ¿Y cómo está lo que hace a la cuestión económica de su tratamiento y la ayuda que está recibiendo? Bueno, él, para ser claro, Carlos, prácticamente se encuentra dependiendo de todo lo que la gente le está haciendo llegar, ¿verdad? Porque él no puede hacer ningún tipo de actividad, por más que quiera, ¿verdad? Cuando te digo que está bien, obviamente y se puede levantar, se sienta, pero no puede hacer ningún tipo de actividad, digamos, pesada o más intensa. Todo eso forma parte de su cuidado.
Entonces, depende mucho de esto, que en todos los casos se está haciendo a favor de él, y por eso te decía, le noté muy así, hablando con él, muy seguro al decir que estaba tan emocionado por una parte, tan satisfecho de recibir la ayuda de la gente. En algún momento yo te había comentado, yo le dije, o sea, que tantos artistas que pasaron por su programa, a los que nunca jamás le pidió de él absolutamente nada, gente que se fue, se mostró a través de la televisión, y muchos de ellos pues salieron a competir, a ganar, a presentarse, y esto es lo que la gente le retribuyó y le sigue retribuyendo, y él valora mucho eso, Carlos.